Nos acompaña Benjamín Cherifker, quien es el rector de la Universidad Metropolitana. Ha compartido con nosotros en otras ocasiones. Benjamín, te agradezco nuevamente que estés acá y bueno, hay varios temas, ¿no? La diversidad en la agenda parte desde que pudiéramos hablar de lo político post 20 de mayo y también los problemas de las universidades nacionales, aun cuando la Universidad Metropolitana es una universidad privada, pero no es ajena ni tampoco deja de recibir el impacto de la tremenda crisis. Me gustaría un poquito hablar de lo del Frente Amplio, ¿no? Venezuela Posible y lo que ha ocurrido post 20 de mayo. Hay por allí un planteamiento de convertir al Frente Amplio en una especie de catalizador o punto de referencia para reunificar a la oposición venezolana. Muy buenos días, Carlos, y encantado de estar en tu programa. Efectivamente, la necesidad en Venezuela ahorita es tener una estrategia para resolver los gravísimos problemas sociales y económicos que tenemos. Y esa estrategia no parece estar clara. No está clara ni por el lado del gobierno ni por el lado de la oposición. Todavía, bueno, el presidente Maduro dijo que una vez que fuera reelecto por este evento convocado por la constituyente, al cual la mayoría de los venezolanos no acudieron a expresarse, pero él dijo que, bueno, que una vez que se superara esa etapa, entonces él pondría en marcha un programa de recuperación. Bueno, ¿y por qué no lo hizo 4 años antes? Tampoco ha dicho cuál va a ser ese programa ni con quién lo va a hacer. De tal manera que no parece haber una estrategia clara por el lado del gobierno. Pero lamentablemente tampoco hay una estrategia clara por quienes quieren que Venezuela recupere su vida democrática, que Venezuela vuelva a tener un camino institucional donde prive el Estado de Derecho. Para poder lograr esa estrategia necesitamos la unificación de todos los venezolanos. Y cuando digo la unificación de todos los venezolanos, me refiero a los que militan en una esquina y los que militan en la otra. Pero ahorita la mayoría del país lo que quiere es un cambio político. Entonces hay que trabajar para ese cambio político. El Frente Amplio tiene esa misión, lamentablemente no ha podido cumplirla hasta ahorita. La expectativa que tenemos todos los sectores sociales, académicos, económicos en Venezuela es que, bueno, que se logre conformar ese Frente Amplio que Venezuela necesita con urgencia para poder delinear una estrategia y salir de esta gravísima crisis que tenemos. Ahora, imaginemos, Benjamín, que ciertamente se trabaja en esa línea, se logra la reunificación de los factores, aquellos, por ejemplo, que participaron electoralmente y los que no participaron, que terminó siendo una mayoría contundente. Ahora bien, el propósito es trabajar por una nueva cita electoral, es decir, por una nueva convocatoria de elecciones, desde luego que con otras condiciones, ¿no? Que tenga la presencia de la observación internacional, con un cronograma claro, con reglas del juego limpias y transparentes. Ahora, ¿cómo lograr eso? El gobierno dice, bueno, yo gané, en las condiciones que haya sido, pero yo gané y creo que nada planteo yo de aceptar una nueva elección. ¿Qué haría posible una nueva cita electoral? Los venezolanos hemos perdido la fe, no en las elecciones, porque cuando uno le pregunta a los venezolanos, el 70-80%... No, la fe se perdió en el sistema y en el árbitro, ¿no? Exactamente, se ha perdido la fe en el árbitro. Entonces la vía para lograr esa convocatoria es que tengamos una renovación urgente del Consejo Nacional Electoral. Vimos la experiencia que tuvo Colombia, apenas en estos días. Sí, Colombia fueron a votar. Sí, el domingo. El domingo y a las 2 horas, a las 2 horas y media ya se sabían los resultados. Y ahí mismo el que quedó de tercero, que quedó a fracciones de porcentaje del que quedó de segundo para ir a la segunda vuelta, el señor Fajardo, inmediatamente dijo, esto fue un proceso en donde no tengo nada que cuestionar. Los venezolanos no podemos decir lo mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es tener un Consejo Nacional Electoral donde los venezolanos, no por la tecnología, sino por las personas que operen esos sistemas electorales, podamos tener la confianza de que efectivamente la voluntad de los venezolanos puede reflejarse en las urnas. Ahora, y sobre todo porque quienes puedan ser candidatos tengan la oportunidad de participar. Porque una de las cosas que está ocurriendo ahorita es que quien pueda ser candidato o está inhabilitado, o está preso, o está exiliado. Bueno, esas no son condiciones en las cuales se pueda ir a una elección. Ahora fíjate, Benjamín, cómo lograr que el gobierno pudiera, sintiéndose vencedor en el episodio del 20 de mayo, aceptar una nueva cita electoral, aceptar una nueva convocatoria de elecciones, ¿no? ¿Cómo pudieran trabajar los sectores de la sociedad venezolana en ese sentido? Yo creo que el primero que... No es fácil, ¿eh? El primero que entiende que hay un problema en Venezuela y un problema de gobernabilidad es el propio gobierno. El gobierno no puede sentirse vencedor de la jornada del 20 de mayo de este año cuando, bueno, menos del 30% de los venezolanos... Pero se lo creen a sí mismos porque su objetivo, presume uno, es mantenerse en el poder a como de lugar. Una cosa es decirlo y otra cosa es creerlo. Lo dicen, efectivamente, lo sostienen, pero no lo creen. Y esa es parte de
de la moralidad que tenemos nosotros que recuperar, de la ética política que nosotros tenemos que recuperar, en donde la ética y la verdad, la política y la verdad vayan de la mano y no vayan completamente en direcciones contrarias. Parece ser que se han leído, los políticos venezolanos se han leído con mucha literalidad las obras de Maquiavelo y lo siguen al pie de la letra. Yo creo que tenemos que ser un poquito más inteligentes con respecto a que la política tiene que cumplir con las expectativas de los ciudadanos. Cuando la política no cumple con las expectativas de los ciudadanos, la política no ejerce su función. Ahora, tiene que haber otros factores que pudieran ejercer, digo yo, una presión interna, ¿no?, para que el gobierno pudiera aceptar, o los factores del poder pudieran aceptar una nueva convocatoria electoral. De ahí la importancia de que el Frente Amplio logre realmente conformar esa fuerza para que, de alguna manera, se sientan obligados, quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos del país, a que sí tenemos que ir a esa cita electoral y que la conducción del país responda a los intereses de los venezolanos y no a los intereses muy particulares y muy sectarios de quienes han acaparado el poder para su propio beneficio. Bueno, vamos a hacer una pausa, Benjamín. Conversamos con Benjamín Cherifker, quien es el rector de la Universidad Metropolitana. Enseguida con ustedes. Bien, conversamos entonces con Benjamín Cherifker, rector de la Universidad Metropolitana. Ahora, sí, esto que hablábamos en el primer segmento, Benjamín, no es nada sencillo. Los factores internacionales están allí jugando también un papel importante, vienen nuevas sanciones, se pronuncia la Unión Europea, en fin. ¿Esto de qué puede servir para que comiencen a abrirse rendijas o caminos de la esperanza? Todo lo que ayude al entendimiento por parte del régimen venezolano de la situación que estamos viviendo ayuda en esa dirección. Y por eso esta presión internacional, sí, es una presión que no va a cesar hasta que no haya cambios importantes en Venezuela. Porque el gobierno venezolano reclama, de que Venezuela no es una amenaza para otros países. Bueno, si Venezuela no es una amenaza para otros países, ¿por qué millones de venezolanos han cruzado las fronteras? ¿Por qué millones de venezolanos están demandando servicios en otros países? ¿Por qué los propios venezolanos dentro de nuestras propias fronteras no tenemos capacidad de procurarnos nuestro propio sustento? Porque con el trabajo que nosotros hacemos es imposible realmente hacerlo. Bueno, eso significa una amenaza grave para los países de la región y por eso esa presión internacional sí está ya ejerciendo efectos y seguramente tendrá efectos mayores en el futuro próximo. Ahora vamos a entrar en el terreno de la situación universitaria, ¿no? Difícil, complicada. No solo son las universidades públicas, también las universidades privadas en este sentido. Es decir, ahí está una expresión y un reflejo de lo que es la situación nacional, del desorden, del caos, de la anarquía y también de la crisis en términos generales. Mira, nosotros sí estamos sufriendo pérdida de talentos tremendos. O sea, sí. En todas las universidades venezolanas un porcentaje importante de profesores se han ido de las universidades venezolanas y la mayoría de ellos se han ido no para abandonar sus labores académicas, de docencia, de investigación, sino para hacerla en otros países donde las condiciones laborales son mucho mejores que las de Venezuela, donde hay una seguridad personal mejor, donde pueden tomar cuenta de sus familias, sí, etcétera, etcétera. Pero no solamente los profesores, ahora ya en fecha reciente son estudiantes que abandonan las aulas de estudio. Por ejemplo, en la Universidad Metropolitana. Yo te iba a preguntar, en la Universidad Metropolitana, ¿cómo se está reflejando esa situación entre docentes y estudiantes? Bueno, fíjate, hace 4 años nosotros teníamos aproximadamente un 20% más de profesores de los que tenemos ahora. Nosotros teníamos 120 profesores a tiempo completo, ahora tenemos 100. Teníamos 400 profesores a tiempo parcial, ahora tenemos aproximadamente 300. O sea que se ha disminuido aproximadamente en un 20% el número de profesores. Y lo mismo con los estudiantes. De los estudiantes que estaban inscritos en este mismo momento, el año pasado, a este momento 20% de los estudiantes ya no están inscritos sin haber obtenido sus títulos. Eso no significa que el número de estudiantes en la Universidad Metropolitana disminuyó, porque han ingresado nuevos estudiantes, bien sea porque son estudiantes de nuevo ingreso o porque se han trasladado de otras universidades hacia la Universidad Metropolitana, de tal manera que el número de estudiantes permanece constante. Pero 20% de los estudiantes... Sí, que se han ido sin terminar la carrera. Sin terminar la carrera. Nosotros, hace 2 años, teníamos el 90% de nuestros estudiantes, una tasa, digamos, de que el 90% de los estudiantes que ingresaban
obtenían el título y solamente un 10% a lo largo de su carrera abandonaba sus estudios. Ahora tenemos un 50% de estudiantes que no están obteniendo su título, o sea que hemos disminuido significativamente nuestra tasa de egreso. Bueno, eso nos preocupa porque nuestra función primordial es generar capacidades para el desarrollo de Venezuela y el desarrollo del mundo, por supuesto. Pero si los estudiantes abandonan la universidad sin terminar sus estudios, bueno, no estamos cumpliendo nuestra función de una manera acertada. ¿Cuáles son las razones por las cuales abandonan los estudios? Mira, nuevamente, migración. Nosotros entrevistamos a los estudiantes cuando se retiran de la universidad. Ustedes han investigado los hechos, pues. Sí, tenemos, y bueno, el grueso de los estudiantes abandona los estudios por esa razón. No es razón económica, en la mayoría de los casos, porque nosotros hemos incrementado muchísimo dentro de la universidad las ayudas económicas. En este momento más del 20% de nuestros estudiantes reciben becas y tenemos ahora un programa especial que acabamos de empezar de auxilio financiero con el apoyo de la empresa privada. Sí. Para poder auxiliar a los estudiantes que debido a la situación económica que estamos viviendo, sus familias no tienen posibilidad de sustentar el costo que tiene la educación superior. Entonces, ¿se van por qué razón? Bueno, porque sus familias migran, en la mayoría de los casos, y en otros casos ellos mismos, como jóvenes, bueno, deciden. No ven esperanza, no ven esperanza en el país, me refiero, no en la educación venezolana, que todavía, a pesar de los contratiempos, sigue siendo una buena educación universitaria o superior. No ven un futuro, porque ellos sienten que aún graduándose de una universidad venezolana, con el trabajo que ellos puedan conseguir, no van a ser capaces de sustentarse, porque los salarios en términos reales que se están obteniendo en Venezuela en este momento son realmente precarios. De ahí la importancia de que resolvamos estos problemas con urgencia en Venezuela. El porcentaje de los profesores que se han marchado, me decías que fue un 20%. Cerca de un 20%. ¿Y se van a qué países? ¿América del Sur, Estados Unidos, Europa? Hace algunos años Europa y Estados Unidos fundamentalmente. Ahora Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, realmente a países suramericanos. Bueno, gracias por toda la información. Aquí nos combinamos, Benjamín, entre un tema que es importante como es el tema político y la situación nacional, bueno, y el tema de las universidades que toca. Que no es menos importante. Claro, que es muy importante también. Gracias al profesor Benjamín Cherifker, rector de la Universidad Metropolitana. Bueno, nos vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.